Bienvenidos al módulo 2.1 del Diplomado de Entrenamiento Cognitivo Intensivo en Personas Mayores. Hoy analizaremos con mayor profundidad aspectos generales acerca del proceso de envejecimiento y sus implicancias a nivel cognitivo, cognición y su relevancia terapéutica, estimulación cognitiva y planificación de un programa de entrenamiento de forma eficaz y dinámica. Para iniciar, les invitamos a reflexionar acerca de lo que usted entiende por estimulación cognitiva. ¿Qué es la cognición? ¿Por qué es importante? ¿Es posible que yo mismo pueda trabajar alguno de sus aspectos? Todas estas preguntas y mucho más lo resolveremos al finalizar el presente módulo. Para contextualizar, el envejecimiento humano es un proceso gradual y adaptativo, caracterizado por una disminución relativa de la respuesta homeostática, es decir, el equilibrio que le permite al organismo mantener un funcionamiento adecuado, de acuerdo a las modificaciones morfológicas, fisiológicas, bioquímicas y psicológicas, propiciadas por los cambios inherentes a la edad y al desgaste acumulado ante los retos que enfrenta el organismo a lo largo de la historia del individuo en un ambiente determinado. En términos generales, se acepta que el envejecimiento inicia temprano en la vida y que los cambios biológicos relacionados con él aparecen de manera asincrónica en distintos aparatos y sistemas. En algunos organismos es posible detectar desde muy temprano los primeros indicios de lo que será su envejecer. Ello puede traducirse en vulnerabilidad a la presencia de enfermedades crónico-degenerativas, cuya prevalencia se va acrecentando conforme aumenta la edad. Por otra parte, el proceso de envejecimiento no está condicionado únicamente por las características biológicas, pues también existen patrones sociales, culturales y ambientales que claramente intervienen. ¿Qué es cognición? La cognición comprende un aspecto racional y activo de las personas, por medio del cual se releva su capacidad de procesar e interpretar la información. En otras palabras, se refiere a la capacidad de estar conscientes y conocer su entorno, a su persona y interactuar con el medio donde se encuentra inserto. Además, está referida a procesos básicos y complejos como los que trabajaremos con mayor profundidad a lo largo de esta formación, todos ellos mediados a su vez por tres factores sumamente relevantes: emoción, motivación y comportamiento. Cambios cognitivos en el envejecimiento. Durante esta etapa del ciclo vital se desencadenan una serie de procesos biológicos, moleculares, estructurales, entre otros, los cuales generan una modificación en los mecanismos funcionales, motores y cognitivos. En lo que concierne a los de tipo cognitivo, podemos destacar los siguientes. Inhibición corresponde a la capacidad para controlar las respuestas impulsivas o automáticas y generar respuestas mediadas tanto como por la atención como por el razonamiento. Esta habilidad presenta un deterioro progresivo al paso del tiempo, por lo tanto, se manifestarán dificultades en torno a la anticipación,
planificación y al establecimiento de metas, generando cierto grado de rigidez mental ante determinadas situaciones. Su compromiso se evidencia en la persona mayor que no tiene control sobre su cuidado personal, realización de un determinado trabajo, cálculos u operaciones matemáticas, mantenimiento de relaciones interpersonales, etc., afectando su nivel de autonomía y estado emocional. En definitiva, el deterioro inhibitorio se comienza a evidenciar por distintas dificultades atencionales, así como en el almacenamiento y percepción de la información del medio. Funciones ejecutivas. En el envejecimiento normal se produce un deterioro gradual de estas funciones, que comprenden la organización y planificación, solución de problemas nuevos, planificación de la conducta, organización del discurso y monitoreo de errores, entre otras habilidades básicas, las cuales generarán un compromiso funcional que no comprometerá en mayor medida la ejecución de actividades de la vida diaria. Sin embargo, éstas se llevarán a cabo con menor eficiencia. Enlentecimiento. Durante esta etapa del ciclo vital, es esperable un enlentecimiento en la velocidad del procesamiento de la información, al mismo tiempo que se mantienen ciertos aspectos de la memoria implícita, referida a hábitos, conductas automatizadas y aprendizajes motrices, como por ejemplo andar en bicicleta, conducir, saludar, barrer, etc. Lo que no ocurre del mismo modo en pacientes con deterioro cognitivo leve o un trastorno neurocognitivo mayor. Atención, referida al mecanismo de acceso para llevar a cabo cualquier actividad mental, es decir, es la antesala de la cognición. Este proceso funciona como un sistema de filtro capaz de seleccionar, priorizar, procesar y supervisar la información tanto intrínseca, es decir, proveniente de nosotros mismos como estados emocionales, afectivos, entre otros, y también extrínseca, del entorno donde nos encontramos insertos. Los mecanismos atencionales sufren un deterioro progresivo a medida que aumenta la demanda y la dificultad de la ejecución de una tarea determinada, acrecentándose todo esto con el paso de los años. Memoria. Algunos estudios postulan que las personas mayores toman más tiempo para aprender una tarea nueva, almacenándola por un periodo de tiempo superior que en el caso de los jóvenes, quienes suelen olvidarla con mayor facilidad. La memoria procedural o implícita anteriormente definida demuestra cambios mínimos con la edad, del mismo modo que la memoria semántica y la de tipo sensorial, las cuales tienden a mantenerse relativamente estables. En este contexto, los cambios más significativos de memoria producto del envejecimiento se observan en el desempeño de la memoria de trabajo, que se utiliza para realizar tareas que incluyen el almacenamiento a corto plazo y la manipulación de información nueva o previamente aprendida. Por ejemplo, recordar una dirección o un número de teléfono nuevo. Sin embargo, todos estos cambios dependerán de diferencias individuales, de la naturaleza de la tarea y del contexto en la que se presenten. En base a lo anterior, es vital el rol de la estimulación cognitiva. Actualmente es posible señalar que el proceso de envejecimiento normal está caracterizado por una disminución gradual de procesos cognitivos,
tales como funciones ejecutivas, memoria episódica, memoria de trabajo y velocidad de procesamiento de la información. Sin embargo, existe una heterogeneidad sustancial en las habilidades cognitivas de las personas sanas y algunas muestran niveles sorprendentemente altos de función cognitiva independiente de su edad cronológica, dando lugar la hipótesis general del mecanismo de reserva cognitiva. La idea sostiene que la capacidad de adaptación de las redes neuronales puede ayudar a algunos individuos a hacerle frente al envejecimiento de mejor manera que otros, por lo tanto, mantener su rendimiento cognitivo. Las interrupciones en la conectividad relacionadas con la edad aparecen en estas zonas cerebrales. Pueden producir efectos perjudiciales sobre la memoria episódica y las funciones ejecutivas, particularmente en las personas mayores, destacando la importancia de estas redes de conectividad neural sobre la comprensión del envejecimiento cerebral normal, presentando especial importancia para el desempeño cognitivo dos estructuras identificadas como ínsula y corteza cingulada posterior, como se muestra en la imagen. Actualmente podemos relacionar la reserva cognitiva con la estimulación cerebral. Dicha estimulación conlleva el desarrollo e incremento del número de sinapsis que se establecen en las neuronas y además mejora diversos aspectos cerebrales que se encuentran en la base de su funcionamiento, por lo tanto, de la cognición, como lo son el aporte de metabolitos al cerebro y la mejora en cuanto a la irrigación sanguínea e incremento de la capacidad de oxigenación cerebral. En este ámbito, la neuroplasticidad no se pierde con el envejecimiento, ya que estos cambios están más bien relacionados con la actividad cerebral que la persona ha realizado durante sus años de vida. Estimulación cognitiva es importante bajo los siguientes fundamentos. Las personas mayores requieren estimulación ante los cambios neurocognitivos propios del paso del tiempo, a modo de evitar su inminente evolución a un trastorno neurocognitivo, como es el caso del deterioro cognitivo leve o de algún cuadro de demencia. Por consiguiente, permite incrementar potencialidades basadas en mecanismos de neuroplasticidad, reserva cognitiva y emocional, además de promover la detención o reducción en el ritmo de desarrollo de trastornos funcionales a nivel general, tanto como de índole cognitivo, motor u otro, y potenciar la adquisición de nuevos aprendizajes imprescindibles para la adaptación e integración social. La intervención cognitiva en los trastornos neurocognitivos menores o deterioro cognitivo leve se llevan a cabo bajo dos vertientes interdependientes entre sí. Por una parte, tenemos las de tipo farmacológico, empleados para tratar alteraciones cognitivas y conductuales, determinadas de forma individual en base a las características del paciente, etiología y progresión del cuadro posterior a una valoración geriátrica integral. Por otra parte, se encuentran las de tipo no farmacológico. Las técnicas no farmacológicas, según la literatura actual, aporta evidencia clínica de que este tipo de intervención logra retrasar la progresión de la disfuncionalidad en pacientes con trastornos neurocognitivos menores y mayores.
Por lo demás, se ha comprobado que el tratamiento terapéutico tiene un efecto principal sobre la capacidad de desempeño funcional cotidiano. Los programas individualizados de intervención dirigidos a la mejora de las destrezas funcionales y el estado de salud mental en general de los pacientes con demencias, sobre todo en estadios leves a moderados, producen efectos beneficiosos, independiente del número y la frecuencia de sesiones, además del recurso terapéutico utilizado. En definitiva, existe una clara tendencia hacia la eficacia de un programa de entrenamiento cognitivo sobre la calidad de vida y los efectos directos sobre el usuario y sus familias, particularmente si este tipo de abordaje se lleva a cabo con intervenciones estructuradas y centradas en la persona. Entrenamiento cognitivo. La estimulación cognitiva se define como el conjunto de técnicas y estrategias que pretenden optimizar la eficacia del funcionamiento de las distintas capacidades y componentes cognitivos, tales como la percepción, atención, razonamiento, abstracción, memoria, lenguaje, procesos de orientación, praxias, entre muchos otros, mediante una serie de situaciones y actividades concretas que se estructuran en lo que se denomina programa de entrenamiento cognitivo, presentando suficiente efectividad tanto en personas con envejecimiento normal como aquellas que cursan con alguna patología. El entrenamiento cognitivo no solamente se centra en la parte cognitiva, sino que aborda otros factores interdependientes a él, como la afectividad, la esfera conductual, social, familiar y biológica, buscando intervenir sobre la persona mayor de una forma mucho más integral y completa. ¿Cuáles son los componentes a trabajar? Generalmente, los programas de entrenamiento cognitivo se encuentran enfocados en potenciar el desempeño funcional de dos grandes esferas: las actividades de la vida diaria y la inteligencia, entendida esta última como la habilidad de resolución de problemas. En este contexto, toda la actividad sensoperceptiva, habilidades lingüísticas, capacidad de abstracción, razonamiento lógico y además mecanismos atencionales principalmente generarán un gran impacto sobre las destrezas en la ejecución de las actividades básicas, instrumentales y avanzadas de la vida diaria. Principalmente, debemos enfocarnos en la utilización de habilidades instauradas, ya olvidadas, tanto mentales como sociales, basados en principios de sustitución o compensación, a través de la incorporación de una o más funciones cognitivas que permitan compensar el daño funcional en torno a la ejecución de una determinada tarea. Por ejemplo, si la persona mayor presenta una alteración sobre la orientación espacial, podrá recurrir a estrategias que involucren la acción conjunta de mecanismos atencionales y funciones ejecutivas para llevar a cabo una tarea, como el uso, por ejemplo, del transporte público. La ejercitación de recursos internos y externos nuevos también son útiles para la consecución de una actividad. Es necesario considerar factores motivacionales internos propios de la persona cuidada, relacionados estos, a su vez, con las alteraciones funcionales que generan un mayor impacto o repercusión sobre el individuo en torno al ambiente donde se desenvuelve. Para ello,
es posible utilizar una innumerable cantidad de recursos externos, tales como agendas, libros, relojes, mapas, etcétera, que contribuyan a reducir las condiciones discapacitantes de su medio. Por su parte, las funciones ejecutivas, adquisición de nuevos aprendizajes, habilidades visoconstructivas y visoperceptivas principalmente aportarán a la inteligencia general del individuo. ¿Qué áreas se deben incorporar en una intervención cognitiva integral? La orientación es imprescindible en base al confinamiento actual en cualquier persona mayor, además de otras funciones como las náuseas, praxias, entre otras, las cuales revisaremos con mayor detención en capítulos posteriores. Además del componente funcional motor, básico para la ejecución de actividades de la vida cotidiana, como por ejemplo el desplazarse para ir al baño, cocinar, hablar, etc. Y finalmente, la esfera emocional, que implica la realización de actividades de autodesarrollo, involucramiento familiar, laboral y contexto en general, entre muchos otros factores que desarrollaremos más adelante. En definitiva, para conseguir un abordaje integral, será necesario centrarse principalmente en tres enfoques. Primero, en la elaboración de tareas orientadas a mejorar el desarrollo funcional de las actividades de la vida diaria. Segundo, integrar actividades basadas en el desarrollo de la inteligencia, comprendida como el entendimiento y comprensión de factores esenciales para la resolución de problemas, basados en el concepto de inteligencia fluida y cristalizada. La primera, referida a una habilidad heredada para pensar y razonar de un modo abstracto. En otras palabras, corresponde a la capacidad de la persona mayor para adaptarse y enfrentar situaciones nuevas de forma ágil, sin que el aprendizaje previo, experiencias o conocimiento adquirido a lo largo de su vida supongan una ayuda determinante para su manifestación, incluyendo procesos tales como el razonamiento de situaciones lógicas y el establecimiento de relaciones o delimitación de diferencias. Mientras que la inteligencia cristalizada nace de la experiencia y encarna el nivel cultural, educacional y aprendizajes de la persona mayor. En otras palabras, es el conjunto de capacidades, estrategias y conocimientos que constituyen el grado de desarrollo cognitivo logrado mediante la historia de aprendizaje de una persona o el constructo experiencial, el cual tiene una fuerte implicancia sobre la comprensión del lenguaje, por ejemplo, o las relaciones semánticas, juicio crítico, orientación espacial, entre otros. Finalmente, distinguimos el abordaje integral de la persona mayor, en el cual está basado el presente diplomado, en donde se considera cada una de las dimensiones en la que está involucrada la persona mayor, incluyendo todas las situaciones discapacitantes de su entorno familiar, social y laboral, incorporando el estado de salud mental general y necesidades de desarrollo personal. ¿Qué beneficios tiene el entrenamiento cognitivo? En primer lugar, estimula, mantiene y recupera
uno o más componentes cognitivos de acuerdo al tipo de daño y grado de funcionamiento previo. Es decir, se optimiza el rendimiento cognitivo de la persona mayor. 2. Evita la desconexión del entorno en su núcleo familiar, laboral y ambiental. 3. Promueve y fortalece las relaciones sociales formando vínculos o redes de apoyo. 4. Da seguridad e incrementa la autonomía personal, favoreciendo sus necesidades de desarrollo y ejecución de diversas actividades de la vida cotidiana, al presentar un mejor desempeño funcional a nivel general. 5. Estimula la propia identidad y autoestima. 6. Minimiza el nivel de estrés y evita el desarrollo de cuadros depresivos frecuentes en esta etapa de la vida, en especial en relación a la prevención del suicidio. 7. Mejora la calidad de vida general, reduciendo la utilización de fármacos como por ejemplo inductores del sueño o para controlar la ansiedad, antidepresivos, etc. En definitiva, no solo se genera un impacto significativo en la calidad de vida del individuo, sino que también en su entorno, en particular familiares cercanos y relación con su cuidador. ¿Qué actividades no son estimulación cognitiva? La administración indiscriminada de ejercicios variados sin objetivos claros o un plan de intervención no son efectivos ni refuerzan los dominios cognitivos. A su vez, tareas independientes, sin conexiones entre sí, ni aplicables a la vida cotidiana, no representan ningún tipo de eficacia. Del mismo modo, la repetición de tareas sin una base de alteración real no son efectivas. Además, destacamos que la estimulación exclusiva de la memoria, como ha sido ampliamente difundida en redes sociales, sin considerar los mecanismos de funcionamiento cerebral y o neuroplasticidad, incluyendo procesos como la sustitución o compensación, no son para nada efectivos. Finalmente, la ausencia de un profesional guía que orienta al alumno en el proceso de aprendizaje para la aplicación de una actividad determinada y los objetivos de la misma son imprescindibles. Entonces, ¿qué es estimulación cognitiva? La estimulación cognitiva, como anteriormente hemos mencionado, corresponde a todas las técnicas y estrategias que permiten potenciar el grado de funcionalidad de una persona mayor a través de un enfoque preventivo o compensatorio, la cual necesariamente debe cumplir con 4 objetivos generales. Primero, proporcionar una carga terapéutica apropiada, al menos 3 a 4 veces por semana por un periodo de 3 meses, con sesiones de 30 a 45 minutos. Idealmente se sugiere el trabajo diario. 2. Combinación de áreas de intervención. Por ejemplo, si el mayor daño es en el ámbito de memoria, se trabaja conjuntamente con funciones ejecutivas y atencionales, dependiendo de la actividad a trabajar. 3. Considerar la importancia de un profesional que oriente acerca del plan de intervención en base a las características propias de cada persona a tratar. 4. Siempre integrar un enfoque biopsicosocial que favorezca la creación y consolidación de redes de apoyo, integración en la rutina familiar
y en su comunidad. Carga terapéutica. En lo que respecta a la carga terapéutica, esta se determina en relación al grado de autovalencia del usuario, lo que nos dará un indicio de cómo focalizar nuestro plan de acción en base a las condiciones discapacitantes, tanto en el aspecto afectivo emocional, lo que nos dará una pauta acerca de la cooperación de la persona misma y su predisposición a la intervención, como en torno al componente funcional motor, por ejemplo, al hablar, desplazarse, escribir, entre otras, y el componente funcional cognitivo. Funciones combinadas. Opera bajo el principio de que las funciones cognitivas actúan en unicidad. Por ejemplo, si deseo escribir una carta, debo seleccionar cada palabra, habilidad que corresponde al acceso al lenguaje. Por consiguiente, se debe determinar qué letras se utilizarán, correspondiente a la grafomotricidad relacionada a su vez con la visoconstrucción. Y luego de ello se debe determinar el tamaño de las letras y distribución en el espacio, lo que corresponde a la orientación espacial, para luego monitorizar y verificar que el mensaje sea el apropiado dependiendo lógicamente de una intención para utilizar las funciones ejecutivas, entre otras. Características del profesional. Las características principales del o los profesionales de apoyo o tutores determinarán la efectividad del programa de entrenamiento. En primera instancia, debe ser un profesional calificado, con experiencia en el tema, hábil para trascender sus conocimientos y herramientas en materia de intervención, y por sobre todo, creativo, dinámico y anticipador. Enfoque biopsicosocial. Se debe considerar al individuo como un todo, por lo que es imprescindible no solo conocer el estado cognitivo, sino que también debemos profundizar en temas tales como el grado de funcionamiento previo a nivel motor y cognitivo, nivel de actividad, por ejemplo, antecedentes laborales o realización general de actividades básicas, instrumentales y avanzadas, además de aspectos relacionados al deterioro funcional o etiología de su disfunción y grado de participación social que solía mantener tanto en el núcleo familiar como en su comunidad. Recordemos que el modelo biopsicosocial se centra en el poder de la persona para contrarrestar los efectos u obstáculos derivados de su trastorno, discapacidad o enfermedad. Por lo tanto, el mismo usuario pasa a tener un papel activo al ser un agente de cambio, buscando empoderarlo en términos desde todos sus ámbitos, tanto biológicos, psicológicos, afectivos y sociales. Programas de intervención. La literatura propone múltiples programas orientados a la intervención cognitiva. Entre los más conocidos, la terapia de reminiscencia, grupo de buenos días, orientación a la realidad y nuestro programa. Si bien ya existen variados programas de entrenamiento cognitivo, estos básicamente están concentrados en un abordaje clínico, con poca o limitada aplicabilidad al propio hogar de la persona mayor,
por lo que en particular el programa Cognitivamente pretende llevar una intervención clínica al propio hogar del usuario, buscando empoderar no solo a la persona cuidada, sino que también al cuidador, ya sea formal o familiar, en el autocuidado en salud para realizar un programa determinado de ejercicios en base a pautas de entrenamiento bajo la supervisión de tutores expertos, contando con el ambiente más favorecedor y propicio para conseguir mayores logros en el abordaje cognitivo, que es el propio hogar, donde el usuario pasa la mayor parte del día. Es decir, es mucho más funcional que la persona mayor sepa utilizar sus propios electrodomésticos o conocer la distribución espacial de objetos dentro de una habitación de su hogar que un contexto creado y poco cercano como una consulta médica. Para comenzar, el primer paso es realizar una evaluación inicial o reevaluación según corresponda, para definir qué funciones son las más comprometidas. Para ello, sugerimos la escala de evaluación cognitivamente. De esta forma, podremos además planificar la intervención posterior, siempre considerando los aspectos biomédicos de la enfermedad y la aplicación de una valoración geriátrica integral por parte de un profesional calificado. En segundo lugar, debemos definir si se trabajará de forma individual o grupal, dependiendo si usted se desempeña en una residencia de larga estadía o es un cuidador particular de la persona mayor. Cabe destacar que si trabaja en grupo, debe agruparlos en torno a los que tengan características cognitivas relativamente similares. Finalmente, la aplicación del programa debe iniciar siempre por el aspecto más dañado o más propenso al deterioro, de acuerdo a los resultados de la escala. Residencia de larga estadía. Para conformar grupos de trabajo, recomendamos distribuirlo de la siguiente manera para potenciar los beneficios terapéuticos. En primer lugar, las personas mayores con envejecimiento normal deben agruparse de 2 a 10 usuarios como máximo. Por consiguiente, las personas con deterioro cognitivo leve o trastorno neurocognitivo menor deben agruparse en un grupo inferior a 4 participantes. Y finalmente, el grupo de las personas mayores con trastorno neurocognitivo mayor o anteriormente llamado demencia deben solamente trabajarse de manera individual la mayor parte del tiempo, aunque también es muy recomendable realizar actividades que involucren a la familia, como juegos de mesa o planificación de actividades cognitivas dinámicas para integrar de forma activa a la persona mayor en su núcleo. Planificación de la sesión. En primer lugar, debe saludar al usuario, preguntando siempre cómo se siente, cómo ha estado su día, etc. Esto le hará sentirse validado, generando mayor cercanía al fortalecer el lazo entre el cuidador y la persona mayor, favoreciendo una buena predisposición a las actividades posteriores. En segundo lugar, debe presentar actividades. Recomendamos una dosis de 3 a 4 tareas por sesión, con una extensión total de 45 minutos,
o parcializadas en 30 minutos por la mañana y 30 durante la tarde. Finalmente, debe efectuar la despedida o cierre de la sesión, donde se revisan todos los temas tratados y se evalúan. De este modo, podremos obtener información de cuáles son las actividades más favorecedoras para el usuario y qué nivel de dificultad es recomendable utilizar. Si se encuentra en una residencia de larga estadía o acude solo algunas veces a la semana al hogar de la persona mayor, siempre debe dejar alguna tarea, generalmente en donde se presente mayor dificultad. Estructura general de una intervención terapéutica. La primera actividad debe tener una mediana complejidad. Por ejemplo, elaborar un plano simple con cada una de las habitaciones de su hogar. Por su parte, la segunda actividad debe contemplar una tarea psicomotora o de relajación, como por ejemplo, dibujar letras o formas con los dedos utilizando ambas manos. A su vez, la tercera actividad debe contener una alta complejidad, como escribir las instrucciones de una receta de cocina. Mientras que la cuarta actividad debe tener una baja complejidad, como por ejemplo hacer una lista con artículos que compraría en una ferretería, para de esta manera reducir la frustración que pueda haber generado las tareas anteriores. Estrategias generales de intervención. En una primera instancia, recomendamos, a modo general, minimizar el número de errores, dando la respuesta correcta antes de realizar la actividad o impidiendo que ésta se desencadene de una forma inapropiada. Para ello podemos dar pistas visuales, verbales, entre otras. En segundo lugar, podemos favorecer la asociación visual, mejorando la codificación, almacenamiento y recuperación de esta información, al trabajar con láminas, dibujos o a través del lenguaje oral, para finalmente establecer estrategias semánticas, entregando al usuario ciertas claves, como mnemotecnias, para ayudar al manejo de la información, lo cual será descrito en el capítulo de memoria. Otro tipo de estrategias de intervención corresponde a la recuperación espaciada, es decir, modificaciones de los tiempos de intervalo entre las entregas de información, incrementando progresivamente las pistas que se le dará al usuario. Por ejemplo, en un inicio puede darle pistas cada 2 minutos, para luego darle una cada 3 o 5 minutos, claramente estableciendo un tiempo límite, dependiendo de la complejidad de la tarea propuesta. Por otra parte, tenemos el desvanecimiento de claves o entrega de claves concretas, en donde se debe dar pistas desde las más lejanas hasta las más cercanas, teniendo en cuenta eliminar pistas con el paso del tiempo. Por ejemplo, si la persona mayor presenta dificultades para encontrar una palabra, podemos ayudarle dándole ciertas pistas, como por ejemplo referidas a la categoría de la palabra que desea encontrar, si es un alimento o no, con qué letra empieza, entre otras, para, al paso de las sesiones de intervención, otorgar mayores tiempos, incitando a apoyos sociales,
tales como vamos, usted puede, ya se acerca, va muy bien, etc. Y finalmente contamos con las ayudas externas, orientadas al entrenamiento de la familia, haciéndola partícipe de las sesiones terapéuticas, o también la modificación del entorno, incluyendo la disposición de espacios para estudios que requieran de un elevado grado de concentración, con limitantes en cuanto a los estímulos visuales y auditivos. En resumen, las sugerencias generales para el establecimiento de un programa de intervención eficaz serán resumidas en los 6 siguientes pasos descritos a continuación. 1. Bienvenida. Esencial para establecer un vínculo afectivo entre el cuidador y la persona mayor. 2. Iniciar siempre con una actividad de orientación personal y temporoespacial, donde sugerimos utilizar el calendario visual diario anexo. 3. Siempre contemplar en el momento de la presentación de las actividades tareas que contengan letras grandes, claras y fáciles de leer, haciendo pausadamente la articulación de cada una de las letras para una mayor precisión y comprensión de las instrucciones. Recordemos que debe preferir la inclusión de apoyos visuales siempre para de este modo hacer más efectiva la experiencia de aprendizaje. 4. Dar espacio para la aclaración de dudas o preguntas que surjan durante cada tarea. 5. Al iniciar la sesión, indicar los objetivos de cada tarea y cómo estos serán útiles para su desempeño diario. 6. Dividir las actividades en pequeñas tareas, reduciendo su complejidad en caso de ser necesario.